Lo leo yo un momento y después les cuento yo, pero quiero que me cuenten qué es lo que ven, qué es lo que ven o si la habían visto en alguna otra parte antes o qué sé yo. Por aquí me van dando ya respuestas. Vamos a ver, voy a ver qué más me dicen los demás compañeros por aquí en la vía del chat y ya entonces con base en eso, pues ya podemos hablar. Ok, me quedo por aquí con lo que ustedes ya me dijeron. Platiquemos un poco. Quienes me dicen que parece un mono, parece un gorila, no. Probablemente la foto está tomada de este ángulo y yo no lo había pensado, pero sí podría asemejarse, pero no. En realidad la forma completa ya nos habla de otra cosa en general. Eh, Alguien me dice por ahí que es una escultura maya, que es una escultura encontrada en un departamento, en una construcción. Por aquí nos dicen que es una noticia de una escultura que encontraron en una finca o una reciente pieza sobre, una noticia reciente sobre una pieza arqueológica. Vamos a ver qué más tienen por acá. Parece una mujer cubriéndose una persona. Bueno, listo, gracias. Con eso estamos bien. Se los cuento yo un poquito para que tengan ustedes más contexto. Hace unos 5, vamos a ver, esto fue, bueno, al menos yo lo vi reportado desde el domingo temprano, posiblemente sábado en la noche, sábado, pero en general esto se viralizó el domingo que pasó. Resulta que en un terreno agrícola, en un terreno de sembradíos en Sololá, en una parte que se llama Las Minas, que pertenece a una jurisdicción que se llama San José Chacaya, en Sololá, descubrieron esta escultura, sí, esta escultura de piedra, ¿no? Ok. Se empezó a hacer viral, obviamente la gente empezó a decir que era una escultura maya, por ejemplo, que, qué sé yo, lo que ustedes quieran, escultura maya, un monolito, una representación de una deidad, cualquier cosa. Normalmente lo que hacemos cuando vemos algo que no comprendemos del todo, pues entonces asumimos aquello que traemos como parte de nuestro propio contexto y que nos ayuda a interpretar un fenómeno que se nos presenta ante nuestros ojos. Lo normal es eso. Es una escultura maya, es una representación de una deidad, qué sé yo. Ok. A mí me llamó mucho la atención cuando vi las imágenes desde el domingo que, lejos de hacer lo que la gente normalmente hace cuando descubre una pieza arqueológica en su casa, que eso es muy común, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero en Guatemala es muy común encontrar vestigios arqueológicos cuando se hacen, qué sé yo, trabajos de drenajes, zapatas para construcciones, cualquier cosa. Siempre más de algún vestigio sale, sobre todo en regiones donde hay alto porcentaje o alta mancha o huella de sensibilidad arqueológica. Esa es una fórmula que se usa en esos campos para poder eh, determinar qué territorios son más propensos a encontrar vestigios bajo el suelo o a nivel de suelo. Sensibilidad arqueológica se le llama y obviamente en Guatemala buena parte del territorio está justamente en rojo o en naranja o en amarillo porque son altas zonas de concentración de vestigios arqueológicos o de vestigios antiguos. Ok, cuando sucede esto, en la ciudad sucede mucho, en los departamentos también sucede bastante, lo que asumimos es justamente eso. Pieza maya, ok, representación de deidad, algo ritual, que sé yo. Ok, descubren esta pieza en un terreno agrícola, al parecer no hay, yo no tengo mayor información, pero al parecer no hay realmente un sitio arqueológico asociado en esta región, al menos no formalmente, al menos no registrado, puede ser que haya desaparecido hace mucho tiempo, pero aquí apareció, en Sololá, en las montañas de Sololá. La gente lejos de hacer lo que normalmente la gente hace, que es tomarlo para sí, tenerlo guardado en su casa, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, pues ver por dónde lo vende. La gente lo que hizo fue retirarla del lugar donde estaba, la pararon, le colocaron una especie como de altar alrededor y le fueron depositando lo que ustedes quieran. Primero fue con pino, después le pusieron flores, ya al rato había incienso, pom, qué sé yo,
también había alcohol, llegó un sacerdote maya, hubo un ritual, una ceremonia alrededor de ella y la gente de verdad en la comunidad la entendió la escultura como parte de su propia memoria, parte de su propia eh, herencia cultural o parte como de esta conexión con sus propios antepasados. Listo. El lunes, a mi parecer ya bastante tarde, porque obviamente esto se sabía desde el fin de semana, el lunes el Ministerio de Cultura envió una comisión hasta eso del mediodía más o menos a investigar la pieza. Listo. Y después, justo después, un día después todavía, para mí también bastante ya tarde en el proceso, pero lo hicieron al fin. Ayer más o menos como a las 4 de la tarde, pues emitieron un comunicado oficial donde contaban que esta era una pieza arqueológica, que todavía estaban en estudios para ver si era una pieza auténtica o no era una pieza auténtica y que podía asemejarse a algo que se conoce como la cultura Cotzmalguapa. La cultura Cotzmalguapa no es precisamente la cultura maya que conocemos del Petén o de otras regiones, sino es un grupo humano un poco diferente, pero que también tuvo mucha actividad, sobre todo durante el periodo clásico de la historia mesoamericana. Entonces, vale, los Cotzmalguapa estaban ubicados en Escuintla, ¿sí? Ahí está su centro base, por así decirlo, su ciudad más grande, que de hecho está, si ustedes ubican Santa Lucía Cochumalguapa, la ciudad actual de Santa Lucía Cochumalguapa, ahí hay dos cosas muy interesantes. La primera es que en los alrededores hay uno o dos pueblos coloniales, como la antigua, pero que fueron abandonados hace más o menos unos 150 años, están en ruinas metidos entre sembradíos y la selva. Y la otra es también que abajo de la ciudad actual, de Santa Lucía, Cochumalguapa, están los vestigios de la gran ciudad de la cultura Cochumalguapa, que tiene, son tres como polos interesantes de desarrollo que se llaman el Castillo, Bilbao y el Baúl. Información aparte, no importa. Pero lo cierto es que la cultura Cochumalguapa tuvo al parecer mucha influencia en la costa sur y en el altiplano central de Guatemala a lo largo de muchos siglos y se han encontrado esculturas tienen relación estilística con los Cochumalguapas en lugares tan alejados como, sí, como la ciudad de Guatemala, un poco más hacia el oriente del país. También hay algún tipo de vestigio relacionado con esta cultura en El Salvador y por supuesto también en Sololá, en la antigua. La antigua Sololá, el altiplano central y un poco más allá, pues parece que son áreas de influencia de este grupo cultural. Entonces el ministerio dice, bueno, pues esto parece una escultura de Cochumalguapa o estilo Cochumalguapa, vamos a ver qué es lo que nos dicta o lo que nos enseñan los estudios posteriores para saber primero si es auténtica o no, porque pues es una escultura un poco rara. No en este punto donde ustedes lo ven, sino principalmente de la espalda. La espalda es como extraña, por decirlo de alguna forma. Pero, ok, la comunidad descubre una escultura, la sacraliza inmediatamente porque la entiende como parte de sus objetos sagrados y además, pues, tenemos algo que parece ser una explicación muy, muy somera hasta el momento, pero una explicación al final. Listo. Con base en esto, entonces, yo voy a tomar este ejemplo para poder aplicar el método de redacción y poder trabajar con ustedes eh, un texto pequeño, pero para que vean cuáles son los puntos que necesito que ustedes también apliquen por su propio lado con sus propios documentos escritos. Les voy a quitar la imagen de la escultura y les voy a regresar otra que no es otra cosa más que una hoja en blanco en Word. Vamos a ver, por acá está. Listo. Recuerden mucho esto, por favor. Cuando hablamos de escritura, lo primero que les había dicho yo al principio de estas sesiones de clase era justamente que la escritura o la redacción es el último paso, siempre es el último paso. Tenemos que saber de lo que estamos hablando para poder escribir acerca de ello. En este caso vamos a asumir, vamos a suponer que hicimos una investigación previa más o menos y que conocemos el tema. Yo se los cuento no porque haya hecho una investigación previa alrededor de esto, sino vi el caso y partiendo de mi experiencia y mis pocos conocimientos en el área, pues entonces puedo hablar al menos un poco acerca de esto y creo que nos sirve para hacer el ejercicio. Pero si ustedes están investigando en un proceso formal de investigación, por favor,
la redacción del documento final es lo último que hacen hasta que lo tengan todo ya bien claro y bien aprendido. ¿Por qué? Porque como les decía también, el método les va a pedir desde un principio que demuestren cuánto conocimiento tienen. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Pues una lluvia de ideas, luego esquema gráfico, luego un bosquejo tópico, luego un bosquejo racional y por último, redacción. En la medida en que vamos haciendo el ejercicio, por favor, si ustedes ven que se me va un teclazo, que me falta que digite mal alguna palabra o qué sé yo, por favor me cuentan porque como este es un ejercicio en vivo, no tiene el filtro de la relectura y la revisión que siempre hago cuando les coloco algo en la pantalla. Así que tranquilos, no pasa nada. Si ven que me equivoco en algo, por favor me dicen para que lo pueda rectificar en el momento. Vale. Punto número uno, una lluvia de ideas. Vamos a asumir que conocemos el tema. Bueno, yo voy a asumir que conozco el tema y voy a empezar a construir esta lluvia de ideas, o más bien este listado de conceptos que pueda asociar alrededor de un tema del cual quiero escribir. Vamos, lluvia de ideas. Lo primero que hacemos siempre es colocar el tema al cual nos estamos refiriendo. Me voy a poner aquí la escultura de celular como punto general. Y voy a empezar a ver cuáles son aquellos conceptos que puedo ir asociando acerca de esto. Lo primero que a mí me llamó la atención sobre todo este proceso era que lo que va a necesitar sí o sí, más allá de la investigación, más allá de todo lo demás, va a ser conservación. Y eso me gusta siempre como para poder comenzar porque es como el punto central al cual queremos enfocarnos. Ok, por lo demás, pues lo que ustedes ya me dijeron, es un monolito, una escultura puede ser, claro. Como les decía al principio, cuando vemos estas imágenes, lo primero que pensamos es, bueno, esto tiene que ser maya. Y si es maya, pues obviamente es prehispánico. Pero también pudimos ver acerca de cómo le hacían ritos, la volvieron un objeto sagrado. Coloquémosle por acá, ritual. Alguien decía que es un mono, se los voy a dejar solo porque, de plano, pero obviamente no es un mono. Pero sí es una mujer. Y fue encontrada en Solola. Otro punto interesante. Si bien decimos que es maya, pues en realidad más parece una escultura Cotzumalguapa. Siendo honestos, obviamente ya es entrar en muchos detalles que no valen la pena, pero yo no le llamaría ni siquiera Cotzumalguapa. Me gusta más pensar que esto tiene relación con una cultura muy pequeña que se llama Monte Alto, que también está en Escuintla, solo que un poquito más pegado hacia el departamento de San Marcos. Obviamente esto es patrimonio, claro. Y como es un patrimonio, pues puede entenderse como un bien cultural o bienes culturales. Lo que hace la gente normalmente es o meterlo a su casa o venderlo. Eso es así desde siempre. Así que puede ser, en este caso no sucedió, pero puede ser interesante. Lo que sí sucedió fue que la comunidad se hizo cargo. Así que, lo que por aquí, comunidad. ¿Dónde fue? ¿Qué comunidad es? Pues es San José y allá, Solola, en un área de esto que se llama Las Minas. Vale. ¿Quién se va a hacer cargo de esto después? Bueno, se va a hacer cargo el Ministerio de Cultura, definitivamente. Vamos un poquito más a fondo, no el ministerio como tal, sino el viceministerio. Patrimonio. Ok. La comunidad hizo ritos, entonces probablemente podamos hablar de algo sacro, un elemento sacro. Dejemos el sagrado por acá. Como es sacro, entonces obviamente hubo un sacerdote maya que le hizo una ceremonia, pero porque obviamente eso tiene que ver con los antepasados, con los abuelos, con las abuelas, con la herencia cultural, qué sé yo. Lo voy a poner herencia cultural. Listo. Pero esencialmente de lo que nos habla es eh, de un interés por la memoria del lugar, la memoria colectiva, no sé. Ok, y por eso le llevaron ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Fueron flores,
veladoras, alcohol, mm, pino, también hubo pino, recuerdo. Ok, ¿dónde lo encontraron? Pues fue en un terreno agrícola, hablando de agricultura, pero nos habla también del territorio, un territorio muy dado a este tipo de prácticas, ¿no? Ok, el ministerio dice que esto puede ser algo sí prehispánico, pero preclásico. ¿Cuáles eran las tres épocas mayas? Son el clásico, preclásico y posclásico. Cada una muy diferente en sus propias dinámicas y obviamente geográficamente también van cambiando. A mí, cuando vi esta imagen, no, lo primero que pensé es, bueno, esto es un mojón. No sé si ustedes saben qué es un mojón, pero los mojones son estas piedras que dividen territorios, que dividen terrenos o dividen áreas de cultivo y áreas habitacionales o qué sé yo. Son marcadores ya sobre el terreno. A mí yo no descarto la posibilidad de que esto sea simplemente un mojón porque la forma que tiene pareciera justamente de eso y además el lugar donde está, al parecer no tiene ninguna construcción grande asociada, entonces podría ser un mojón, que son muy comunes en excavaciones, sobre todo en la costa sur y en otras principalmente en la costa sur y en algunas partes del altiplano. Entonces, a mí me parece que puede ser. A mí me parece que puede ser. Gracias, clásico. Como les digo, yo no descartaría que pueda ser justamente eso, un marcador de terreno. Pero eso queda a discusión para obtener siempre un significado correcto. Lo que sí va a necesitar seguramente restauración de cara al futuro de la pieza. Que puede ser que sea en un museo, puede ser que el ministerio lo registre o un registro de bienes, darle la calidad correcta técnica y esto obviamente tiene que ver con arqueología. Em, la arqueología obviamente implica investigación también. Y que ¿Qué se nos está olvidando acá? Claro, ella es importante porque fue lo que sucedió. Al final de cuentas fue un hallazgo. Y pongámosle Costa Sur también, porque creen que de por ahí viene su estilo. Dejándolo por ahí porque ya tenemos bastante. ¿Cuántos elementos tenemos? Vamos a ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Fíjense bien, entonces, solo platicando, solo platicando, sin realmente haber investigado, tenemos una lluvia de ideas que nos parte de por lo menos, seguramente yo conté mal, ok, por lo menos 40 elementos que hemos ido enlistando alrededor de un fenómeno, ok, por eso les digo, la lluvia de ideas nos va a exigir desde un principio que conozcamos el tema. Sin haber investigado, alcanzamos esta cantidad. Si hiciéramos un proceso real de investigación acerca de este punto o acerca de este objeto, tendríamos una lluvia de ideas fácilmente de 150 conceptos, 200 conceptos, qué sé yo. Entonces, piensen justamente así. La lluvia de ideas, por favor, siempre bien nutrida. Siempre bien nutrida, que demuestre realmente que ustedes comprendieron. Por eso, si me vienen con un texto que trae una lluvia de ideas, pero la lluvia de ideas es esto nada más, mm, ahí pasó algo. Seguramente lo que pasó es que o no investigaron bien, o no lo hicieron a conciencia, o no saben de lo que están hablando. Vale. Siempre entonces la lluvia de ideas clave al principio. Formas de hacer lluvia de ideas, bueno, pues la lista para mí es como la más obvia, ¿no? Pero también, si después quieren profundizar en esto, yo les aconsejaría que se movieran al plano de los mapas mentales. Lo que hace el mapa mental es simplemente colocar una palabra generadora al centro
que sea una palabra grande, que sea capaz de englobar otros conceptos y a partir de eso pues vamos haciendo conexiones con todo aquello que se nos ocurra a partir de ese eje temático grande y podemos hacer cuantos bloques ustedes quieran. Ayuda mucho, en realidad ayuda mucho. Yo les soy honesto, cuando yo aprendí a escribir hace lo que ustedes quieran, unos 20 años más o menos ya en la universidad, el paso este primero lo hacíamos con mapas mentales y eh, era bastante más gráfico, sí, pero también bastante más profundo desde un inicio. Aquí el método actual, lo que nos manda el libro es justamente lluvia de ideas, enlistado, qué sé yo, que también está bien. Pero entonces tenemos que partir de esto siempre. Ojo, lo que mencionamos aquí, lo que tenemos aquí mencionado, debe ser necesariamente de lo que hablemos después. No podemos salirnos de la fórmula, por favor. Hablamos de lo que ya enlistamos. Ok, ¿y qué fue lo que enlistamos? Veamos. Hicimos una lluvia de ideas. Genial. Quitémoslo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es un esquema gráfico. Siempre partimos del tema que estamos hablando. La escultura de Sorolla. ¿No? Sí, la escultura de Sorolla. Vale. Cuando tenemos ya la lluvia de ideas, cuando la hemos, cuando tenemos ya la lluvia de ideas, lo que debemos ir haciendo es, en el siguiente paso, escoger de qué vamos a hablar. A partir de lo que tenemos sobre la mesa, escogemos de qué vamos a hablar y desechamos todo aquello que no nos va a servir. Ok, yo lo voy a ir haciendo de una vez en bloques. Veamos. De lo primero que quiero hablar, le voy a poner color. Veamos, fucsia. De lo primero que quiero hablar es acerca del hallazgo como tal, ¿no? Ok, entonces tengo una palabra que está aquí con hallazgo, la voy a dejar allí en color. ¿Qué puedo decir a partir del hallazgo, además de que es una escultura o demás? Bueno, a mí me gustaría decir principalmente dos cosas, que está considerado patrimonio y también más o menos cuál es su temporalidad. Entonces, veamos qué tengo en la lista acerca de eso. ¿Qué es? Pues es patrimonio. Creo que por aquí lo teníamos. Sí, pero no es un patrimonio cualquiera, es un patrimonio prehispánico, ¿no? Asumimos que es prehispánico, dejémoslo como tal, pero no de cualquier época o no de toda la época prehispánica, sino al contrario, esto viene, se supone, del preclásico, es lo que nos ha dicho el ministerio. Entonces, pongámoslo por aquí, preclásico. Vale, 4 puntos que de una vez voy juntando en el mismo bloque. ¿Quiero que sea todo lo que vamos a decir? No, podemos decir otras cosas. Entonces, hagamos otro bloque, cambiémosle de color, pongámosle celeste. Ok, ¿qué va a hacer el ministerio con este bien cultural? Probablemente le tiene que dar gestión. Acá está, gestión. Pero, ¿gestión a partir de quién? ¿O quién lo va a hacer? Pues va a ser el ministerio, ¿no? Que es el encargado de esto. Dejémoslo por acá. ¿Y qué gestión le va a dar? Principalmente las dos cosas que el ministerio hace. Conservación, pero primero, e investigación, que debería estar por acá. Conservación e investigación. Listo. Pero yo no quiero dejar fuera en este caso, por ejemplo, a la comunidad. Entonces, hagamos un bloque más, en verde. ¿Dónde está? Comunidad, comunidad, acá. ¿Qué fue lo que la comunidad hizo? Primero, más allá de todo el rito, más allá de los antepasados, más allá de cualquier otra cosa, lo que hizo fue entender a este objeto como un vehículo de memoria. ¿Y cómo fue que le dio esa forma, además de colocarlo en un espacio sacro? Pues le dio flores, le dio veladoras, le dio alcohol, le hizo una ceremonia, llevó un sacerdote. Al final lo que hizo fue darle ofrendas, creo yo. Le ofrendó todo esto para poder honrar la memoria que contiene.
Eh, Podríamos hacer uno más, sí, pero no creo que nos dé el tiempo. Ok, dejémoslo en tres. Entonces, fíjense bien, ¿qué fue lo que hicimos? Elegimos a partir de la lluvia de ideas qué es lo que queremos abordar en el documento final. Y además de una vez, lo fuimos agrupando en pequeños ejes temáticos o pequeños bloques de contenido que nos van a servir para organizarnos después. Listo. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues un esquema gráfico. Ojo con esto, por favor. Como lo estamos haciendo aquí y lo estamos haciendo en Word, yo no le voy a dar forma de esquema como tal. El esquema, recuerden ustedes que tiene el título en la parte de arriba o el tema central en la parte de arriba y de ahí se van desglosando líneas que van a caer en pequeñas cajas gráficas donde están los bloques como tal. Me tomaría más tiempo diagramárselos de esta forma, pero sí se los voy a dejar junto por color. Por eso es que le colocamos color arriba. Pero ustedes ya saben que el esquema gráfico es en bloques paralelos, separados, que van en cascada y que se van colocando abajo del tema. ¿Qué fue lo primero que vimos? Primero hablamos del hallazgo, ¿no? Ok, vamos si quieren al revés. Tenemos el bloque verde, que nos habla de la memoria. Lo traemos abajo. Tomamos la memoria. ¿Y qué dijimos de la memoria? Ok, que esto estaba relacionado con la comunidad. Y además que estaba relacionado con las ofrendas que se le habían hecho. ¿Me gusta esta configuración? No, porque en realidad yo llegué a estos términos gracias a que empecé a hablar de la comunidad. Entonces, cambiamos, subamos. Recuerden que esto es una cascada temática donde partimos de lo principal y después nos vamos expandiendo. Ok, tenemos un primer bloque donde vamos a hablar acerca de la comunidad y de cómo lo encontró como vehículo de memoria y a partir de eso, pues justamente le hizo una serie de ofrendas. Bloque verde, listo. Vamos con un bloque morado, que es el que tenemos por acá. Hallazgo. Bajemos el hallazgo. ¿Qué más registramos acá? ¿Qué era del preclásico, qué era del patrimonio y qué era prehispánico? Ok, primero vamos a tomar el patrimonio porque eso es lo que el hallazgo es, al final de cuentas. Un objeto o un bien patrimonial. ¿De dónde proviene? El preclásico sí, pero en esencia viene del mundo prehispánico. Y ya dejamos por último el preclásico. Y por último, hablamos acerca de la conservación. Bajamos el bloque de la conservación junto con todos sus elementos. Porque nos falta uno así. Conservación, investigación, gestión, Ministerio de Cultura. ¿Me gusta esa configuración? No, tampoco. Porque en realidad yo llegué a este bloque porque la gestión era el principal motor. Así que subámoslo. Y a partir de la gestión dijimos que la gestión iba a ser el ministerio. Claro. Que iba a primero investigar y luego conservar. Entonces, pues démosle vuelta. Listo. Gestión hecha por el Ministerio de Cultura que se va a hacer investigación para garantizar su conservación. Ok, tres bloques que parten de este mismo eje temático que tenemos arriba. Por favor, recuerden, aquí lo estamos viendo de esta forma solo porque lo estamos haciendo aquí. Pero si lo tenemos que graficar, entonces tendríamos que pasar este bloque en paralelo acá y este otro bloque en paralelo también acá. Y quedaría como una gran fila horizontal que se desprende del tema central, como un esquema gráfico como el que ustedes ya pudieron ver también en su libro de texto. Listo. Al parecer tenemos esquematizada, jerarquizada la información y sobre todo elegido lo que vamos a trabajar y desechado lo que no. ¿Tenemos un esquema? Pues sí lo tenemos. Quitémoslo. Punto número 3. A partir del esquema, lo que hacemos es un bosquejo tópico.
Habíamos dicho que era el bosquejo tópico, un índice, únicamente un índice. Pero este punto es importante porque recuerden ustedes que estos son bloques horizontales en un esquema o este es un listado al azar en esta fórmula. Necesitamos darle el orden final a la información que va a tener dentro del texto. Entonces, el índice nos sirve para organizar, sí, pero también para darle la hilación correcta, para colocar primero lo que queremos que aparezca primero y de último lo que queremos que aparezca de último. Ok, ¿qué quiero yo que aparezca primero? Quiero hablar primero del hallazgo. Así que me voy a traer el bloque morado y le voy a colocar la forma del numeral 1. Habíamos dicho del hallazgo. 1.1, que es un patrimonio. 1.2, que es prehispánico. Y 1.3, que proviene del preclásico, supuestamente. Tenemos el bloque 1 listo. ¿De qué vamos a hablar en el 2? Me voy a ir con la gestión. 2. Gestión. 2.1, ¿quién va a hacer la gestión? El Ministerio de Cultura. El 2.2, ¿qué es lo que va a hacer el ministerio? Pues investigar. Y además, conservar. Y por último, entonces, tenemos el bloque que nos queda, que es la parte comunitaria. 3, comunidad. 3.1, memoria, que fue lo que hicieron. Y 3.2, pues les llevaron ofrendas. Fíjense bien. Entonces, ahora lo que tenemos es un índice ordenado de temas. Y ya sabemos de qué vamos a hablar e incluso lo podemos platicar. Si quieren, ustedes mismos pueden platicarlo con ustedes mismos para que ya sepan que esto tiene coherencia. Hubo un hallazgo de un objeto en Sololá que es considerado patrimonio prehispánico y probablemente proviene del preclásico. La gestión posterior la va a hacer el Ministerio de Cultura, que va a investigar y conservar. Pero además la comunidad lo entendió como un vehículo de memoria y le llevó ofrendas. Le dimos hilación a la información. Pero si se fijan, esto no tiene nada que no esté acá. Y esto de acá no tiene nada que no esté aquí arriba. Orden, por favor, siempre. Mucho orden y mucha constancia. No me metan cosas que no estaban en la lluvia de ideas dentro del resto del esquema, porque entonces no van a saber ni de dónde salió ni por qué salió. ¿Ya habrá un momento para eso? Sí, por supuesto, pero en esta parte del diseño, no. ¿Tenemos un índice? Sí. ¿Tenemos un bosquejo tópico? Quitémoslo. Vamos al cuarto punto, bosquejo racional. Me voy a llevar a la siguiente página para que lo puedan ver completo. Muy bien. Siempre mantenemos el tema. La escultura de Solá. Y lo que hacemos en este paso es ir colocando una por una, uno por uno, los numerales del índice, pero cada uno de ellos convertido en una oración sencilla en general que les permita a ustedes después jugar con ella en la redacción final. ¿Cuál es el punto número 1? El hallazgo. Siempre en el orden que traíamos en el bosquejo tópico. ¿De qué vamos a hablar? Del hallazgo en sí. Aquí es donde ustedes pueden ya comenzar a darle forma a su documento o forma a su texto y empezar a meter más elementos si ustedes quieren. Yo lo voy a colocar también como me gustaría que comenzara el texto mismo. Pobladores de San José Chacayá, Sololá, hallaron una escultura antropomorfa en un terreno agrícola. Listo. Hablamos de la iglesia. 1.1. Patrimonio. No hay mucho que decir, al menos no acá. Es considerada patrimonio cultural de la nación.
Muy bien. 1.2. ¿Qué otra cosa? Hispánico. Tampoco hay mucho que decir. Proviene de la época hispánica. Y 1.3. Preclásico. Podríamos decir periférico, pero no estamos seguros. Entonces, puede pertenecer. Puede pertenecer al periodo preclásico. Ya si ustedes quieren, en la redacción pueden colocar que el periodo preclásico va más o menos del año 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo, que tiene tres subdivisiones, por supuesto, preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío, pero eso es ya información muy eh, específica que no nos sirve en este momento. Dos. ¿Cuál era el punto 2? El punto 2 es gestión, ¿no? Ok. La escultura deberá tener una gestión adecuada. Hablamos de la gestión, muy bien. ¿Quién la va a hacer? Pues el ministerio. Para cargo del Ministerio de Cultura. 2.2. ¿Qué más? La investigación. Es necesario un proceso de investigación. Y por último, conservación. Es importante garantizar su conservación. Acciones sencillas, nada más. Y pasamos al punto número 3. La comunidad. La acción de la comunidad fue interesante. 3.1. Memoria, ¿no? Si la memoria no me falla. Convirtieron la escultura en un espacio de memoria. 3.2 era lo que nos quedaba a ofrendas. Pues sencillo, depositar ofrendas. Tal cual. E hicimos, tomamos cada uno de los puntos del bosquejo tópico y los convertimos en una oración. Una oración lo más sencilla posible. ¿Cuál es entonces el resultado? El resultado es una serie de oraciones que casi van a tener coherencia, que casi van a poder leerse de corrido, aunque aún van a estar bastante fragmentadas porque no hay nexos, no hay conectores, no hay fórmula narrativa, no hay hilación o no hay plasticidad del texto como tal. Pero ya se puede entender más o menos de qué es lo que vamos a hablar y cuál va a ser la estructura. Hagámoslo ahora. La escultura de Sololá. Pobladores de San José Chacaya, Sololá, hallaron una escultura antropomorfa en un terreno agrícola. Es considerada patrimonio cultural de la nación, proviene de la época prehispánica, puede pertenecer al periodo preclásico. La escultura deberá tener una gestión adecuada, estará a cargo del Ministerio de Cultura, es necesario un proceso de investigación, es importante garantizar su conservación. La reacción de la comunidad fue interesante, convirtieron la escultura en un espacio de memoria, depositaron ofrendas. Se entiende de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Convertimos ahora los bloques en oraciones. Tenemos un bosquejo oracional. Lo quitamos. Y por último, solo nos queda la redacción. ¿Qué es lo que hacemos en la redacción? Tomamos todos los elementos que ya tenemos acá en este paso y les damos forma de texto corrido, respetando las divisiones, por supuesto. Yo aquí les dejé el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Vamos a intuir que cada uno representa un párrafo. Pero ya eso ustedes lo diseñan como ustedes mejor, como mejor les parezca. Si quieren hacer un gran índice para únicamente un párrafo o un índice muy amplio para un texto muy grande, también puede ser. En este caso, yo estoy pensando en un texto de 3 párrafos y le estoy dando un numeral a cada uno de ellos. Y aquí sí, entonces, en la redacción, hacen ustedes todos los cambios que quieran. Todos los cambios en función de lo que ya llevamos, en el orden que ya tenemos.
Primero el título no me gusta, entonces se lo voy a cambiar un poco. La escultura hallada en Sololá. Vale. Y a partir de ahí entonces comenzamos a trabajar. Me voy a llevar esto para abajo para trabajarlo y después lo quitamos. La primera oración me gusta, así que dejémosla tal cual. Pobla- pobladores están José Cacaya, Sorola, hallaron una escultura antropomorfa en terreno agrícola. Aquí ustedes pueden agregar un poquito más información, otro dato, como ustedes quieran. Yo le voy a agregar hallazgo, se produjo el domingo 13 de marzo. Listo. Es un dato al pie nada más, que no rompe la estructura y tampoco nos va a romper con el diseño que traemos. La otra es la oración que sigue, a mí me parece corta, entonces podemos agregarle algún condicionante o algún subordinado. Por su valor histórico es considerada patrimonio cultural de la nación. Listo. Proviene de la época prehispánica. La última me parece que está como cortado uno y la otra, entonces también agreguémosle un dato. Aunque faltan más estudios, por ejemplo, puede pertenecer al periodo clásico. Listo. Creamos de para. Esto, traigo el bloque 2 y lo trabajamos. Llevemos tal cual la primera oración.